Proverbios capítulo 20, verso 9. Usted lo quiere ir buscando conmigo. Proverbios capítulo 20, versículo 9. El proverbista lanza una pregunta bien interesante. Y dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir, qué hombre, qué ser humano, qué hombre, qué mujer, de la antigüedad, de la edad nueva y del futuro, qué hombre, qué ser humano podrá decir, yo he limpiado mi pecado? Yo he limpiado mi pecado. Entienda que ahí hay un yo. Yo he limpiado mi pecado. Yo he limpiado mi corazón. Limpio estoy de mi pecado. ¿Qué hombre puede tener tal grado de radicalidad en sus apreciaciones personales para creer que él automáticamente, de una manera individual, ha podido limpiar su corazón y ha podido estar limpio de su pecado? Una pregunta que la vamos a dejar ahí en el aire y que el mismo desarrollo del mensaje nos la va a ir contestando. Proverbios 30, 12, más adelantico. Proverbios 30, 12. También el proverbista nos muestra, dentro de la sabiduría de Dios, que hay generación limpia en su propia ¿qué? Opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Entonces aquí ya estamos uniendo, ya usted va armando, usted tiene que ir armando esta predicación en su corazón. El Señor está diciendo, ¿quién puede pararse y decir yo he limpiado mi corazón, yo estoy limpio de mi pecado? Y el mismo proverbista nos dice, hay generación limpia en su propia opinión. Hay gente que sí se lo cree. Hay gente que sí está diciendo, yo no tengo problema, mi corazón está limpio, yo mismo he hecho las cosas, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, ese es el caballito de batalla del mundo, para que no le hablemos de Cristo. Y la gente entonces se cree limpia en su propia opinión. Yo trato bien a mi mamá, yo trato bien a mi papá, yo trato bien a mi mamá, yo trato bien a mis hermanos, yo estoy bien. Yo hago las cosas bien, yo estoy limpio, pero dice la palabra, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Yo sé que a veces este tipo de palabras, este tipo de mensajes ya empiezan a incomodar, empiezan a tallar, empiezan a hacernos pensar y reflexionar. Hay una limpieza, mis hermanos, que únicamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Hay una limpieza que por más que nosotros queramos en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad, no la vamos a lograr, no la vamos a conseguir, y es la limpieza precisamente del pecado. La limpieza de nuestro pecado, tanto de nuestro pecado natural como del pecado con el cual hemos transgredido la bendición, la apariencia, la relación con la que Dios quiere establecer un vínculo con nosotros. Solamente Dios puede limpiar. Dentro de las promesas condicionantes que vimos hace 8 días está Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, también muy conocido por algunos, pero si usted no lo conoce, crea que en su Biblia hay una carta que se llama Primera de Juan, y que en el capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay toda una teología en torno de la obra perfecta, transformadora de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Aquí hay toda una serie de información que no va a ser el centro hoy del mensaje, pero que tenemos que tener claro que solamente Cristo es el único que puede limpiarnos de nuestro pecado. Solamente Cristo puede perdonarnos de una vez y para siempre nuestra maldad. Y entonces la obra de Cristo en la cruz del Calvario vino a transformar, vino a renovar y vino a restaurar la relación que se había estropeado, se había dañado, se había perdido entre el hombre creado y Dios. Y entonces aquí vemos que el Señor está estableciendo un camino de limpieza
Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente Cristo puede limpiarnos. Solamente Cristo puede restaurarnos. Por eso no puede decir el hombre, yo me voy a limpiar y después me acerco a Dios. Eso lo hemos estado mirando acá muchos viernes. Eso también lo he dicho yo en otras predicaciones. La gente a veces pretende alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, alejarse de la congregación, alejarse de la palabra y pretender que fuera de Dios, que fuera del modelo que Dios ha establecido, se va a poder limpiar. No, es que cuando yo no voy a la iglesia, porque eso es ser uno muy hipócrita. Yo sé que estoy en pecado, yo sé que estoy haciendo, ¿para qué voy a la iglesia y ser un hipócrita más? Pues venga y no sea hipócrita, confiese sus pecados, arrepiéntase y deje que el corazón de usted sea perdonado, sea limpiado. Porque igual seguimos siendo hipócritas fuera de la iglesia cuando pretendemos que estamos bien, cuando la realidad es que estamos inmundos. Igual fuera de la iglesia la gente también sigue siendo hipócrita porque dice, yo estoy bien. Mi vida está bien, yo estoy limpio, yo no tengo falta de nada, mire, me ha ido bien en los negocios, tengo dinero, tengo esto, las cosas van funcionando, tengo más salud que otros, tengo mejores condiciones que otros, y entonces yo estoy bien, pero el Señor dice, no se han limpiado de su inmundicia, no se han acercado a Dios, no se han acercado a Cristo, y no han reconocido que en sus capacidades individuales no está el ser limpios, no está el poderse limpiar. No está el poderse presentar a Dios limpios porque solamente Él nos puede limpiar. Tenemos que presentarnos, sí, en la condición de pecadores en la cual realmente hemos caminado, pero en el momento en que la gracia de Dios nos permite presentarnos ante Él, entonces dice la palabra, confiese su pecado. Reconozca que está sucio, reconozca que está cochino, reconozca que hay inmundicia en su vida para que pueda ser ¿qué? Limpiar. Para que pueda ser ¿qué? Perdonar. Entonces ahí podemos entender que solo Cristo puede limpiarnos de nuestro pecado. Entonces ya vamos entendiendo el mensaje, ya lo vamos armando, ¿verdad? Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 11. Lucas capítulo 17, verso 11. ¿Sí lo tenemos? Lucas 17, verso 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, y mostrados a los sacerdotes. Paremos ahí un segundo. La lepra tiene una simbología, una condición en el entendimiento, en la interpretación bíblica, como una referencia al pecado. La lepra representa de alguna manera el pecado que hay en nosotros. Usted no se imagina, alguno no sé si lo ha hecho, ha podido ver a una persona leprosa físicamente en la vida real, aquí en el mundo. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver personas leprosas. Ya no es una enfermedad tan común como hace muchísimos años, pero sigue habiendo lugares donde tienen que llevar personas que la carne se empieza como a podrir por pedazos y las articulaciones se empiezan a desprender. Y una de las primeras características por cual uno no los ve tan seguido por ahí en la calle es porque una de las primeras cosas que se les empieza a podrir y se cae es la nariz. La nariz del leproso se empieza a podrir y se cae, y entonces la nariz pierde esa puntica y queda como una nariz como esas de película de terror, de calavera, que queda con los huecos más grandes. Los dedos empiezan a caerse, falange por falange empiezan a caerse, y la carne se le empieza a blanquear, y pedazos de carne, en la medida en que la enfermedad va avanzando, se empieza a desprender. Cuando la persona se logra curar de la lepra, desafortunadamente le quedan esos vacíos, esos huecos, esas manchas en su piel, quedan esos huecos donde la carne se pudrió, quedan sus manitos sin esas falanges y queda su nariz
sin esa parte. Tienen que, para poder tener una vida más o menos normal, tienen que hacerles cirugías reconstructivas, tienen que implantarles una prótesis y hacerle una reestructuración, una regeneración de su nariz. Por eso es que hoy en día no vemos gente leprosa. Pero el pecado, si usted viera a una persona que tiene la lepra viva, la lepra ahí como enfermedad, usted se impresionaría. Usted se alarmaría, usted diría, tremendo, cosa bella. Y si usted va con su familia, venga, agárrenos por acá, no se vaya a cruzar, no vaya a se nos pegue. La lepra era una enfermedad contagiosa. La lepra era una enfermedad donde los leprosos eran apartados, eran aislados, eran sacados de la ciudad, los enviaban lejos a otros lugares donde tenían que ellos estar solo entre leprosos, y por la misericordia de la población o de la comunidad ya les tiraban comidita para que no se murieran de hambre. Pero eran apartados, eran segregados, porque su aspecto, mis hermanos, escuchen lo que les estoy diciendo, su aspecto, su visibilidad era desagradable a la mirada del resto. Y podían amar mucho, allá está mi tío, pero tiene lepra, y quiero mucho a mi tío, pero de lejito. Allá está a las afueras de la ciudad mi tío con lepra, pero yo no lo quiero cerca porque quiero cuidar que mi salud, quiero cuidar a mi familia, y si yo recibo a mi tío en mi casa, es posible que todos terminemos ¿qué? Contaminados, leprosos. Algo muy parecido nos ocurrió hace poco con el COVID, ¿verdad? Ay, hermanito, yo lo quiero mucho, pero no me dé la mano. No me dé la mano, no me vaya a tocar con esa mano, no vaya usted esté codiciado. Y eso que ese COVID no lo veíamos. No veíamos las llagas, no veíamos a la persona caerse de algo. Por ahí la mayor manifestación que creíamos que podía tener alguien con el COVID era que estornudara o tosiera mucho. Y si la tos era muy fuerte, decíamos, hermanito, y corríamos por otro lado, ¿verdad? Y todavía como que hay alguien tose, como que nos azoramos, como que nos sentimos que está pasando con esta persona. Pues imagínense que esto no es nada comparado con la lepra. La lepra era esa enfermedad que no solamente se sabía que la persona estaba mal y podía dolernos, ay, mi tío, qué pecado, le dio lepra, pobrecito, pero desagradaba a la vista. La persona también empezaba a agarrar un olor desagradable, imagínense, carne pudriéndose. La persona se empezaba a ver desfigurada, sus manos ya no eran completas, sus extremidades, sus orejitas con el tiempo se empezaban a caer, todo donde hubiese cartílagos y uniones en el cuerpo que no fuesen muy adheridas, muy fuertes, empezaban a desprenderse. O sea que la persona empezaba a verse ¿qué? Terrible, desagradable, daba miedo, asustaba. ¿Sabe que así es el pecado? Solo que no lo estamos viendo. Nos vemos bien bañados, bien vestidos, pero el pecado espiritualmente tiene nuestra vida también cayéndose a pedazos. Si pudiésemos ver espiritualmente, y Dios que sabe no lo permite, pero si pudiésemos ver el estado espiritual de todos nosotros según su condición de pecado, tal vez no saludaríamos nadie a nadie. Tal vez con la boca no se le acerque a ese, porque se nos contamina el niño. Mira esta persona tan inmunda, miren cómo le chorrea ese pecado y le está destruyendo su vida, pero no lo vemos. No estamos mirando a las personas en su realidad espiritual. Por eso podemos ver la gente afuera y decir, ay, mire, fulanito de tal, el compadre, cómo le ha ido de bien, mire, cambió 20 carros, 3 casas, avión, yate, wow, el compadre, pero no sabemos que su vida está leprosa de pecado y tal vez se le está cayendo pedazo por pedazo su vida delante de Dios. Si lo viéramos espiritualmente, tal vez no admiraríamos tanto al compadre. Y esto solo es un ejemplo, no quiere decir que es millonario, solamente es un ejemplo. Si nosotros nos viéramos espiritualmente o viéramos a la humanidad, créanme que nos daría terror, pánico salir a las calles y ver la sociedad. Parecería que viviéramos en una película de terror, en este mes que abundan en televisión. Pero el Señor solamente nos está diciendo que esa lepra, esa característica de pecado, Él la puede sanar. Y Él es el único que puede sanar y restaurar, y no va a quedar la persona desfigurada.
Entonces, mis hermanos, el Señor les dice en el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no la busquen, no se vaya a salir ahí de Lucas. Yo solamente se la leo y usted crea que le estoy diciendo la verdad y confirme en su casa. En Levíticos 14:2 está una ley que decía, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare será traído, ¿qué? Al sacerdote. Tenían que presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote no solamente ejercía una función espiritual religiosa, sino el sacerdote cumplía con una labor sanitaria, cumplía con una labor casi de autoridad en medio de la comunidad para decir quiénes podían reintegrarse a la vida normal y quiénes no. El sacerdote, obviamente, ellos tenían sus cuidados, ellos tenían la forma de evaluar a una persona y decirle, quítese toda esa tela, porque se envolvían en una tela para no mostrar la carne, para no contaminar a otro. Pero esa carne, esa tela, cuando se la quitaban, si seguían enfermos, la tela desprendía la carne que se había pegado en esa tela. Una condición bastante deplorable, bastante triste. Pero entonces cuando alguien se curaba, porque se curaban, había medicamentos también en esa época, había forma de buscar algún tipo de restauración en ese estado de salud. Cuando alguien se curaba, antes de poder volver a su casa, antes de poder volver a su trabajo, antes de poder volver a integrarse en una vida en comunidad, tenía que ir y presentarse al sacerdote y decirle, sacerdote, revíseme. Y el sacerdote tenía que decir, sí, pero le falta la nariz. Dice, pero ya estoy sano. Sí, pero tenía 10 dedos y ahora tiene 8. Sí, pero ya estoy sano. Y el sacerdote tenía que mirar que su piel se hubiera, ¿qué? Cerrado. Que aunque le quedaran los huecos, que aunque le quedaran las marcas, ya no estuviera pudriéndosele la piel. Ya el pecado, en términos de la enseñanza de hoy, ya no se viera. Ya no fuera notorio. Ya no fuera evidente que la persona seguía, ¿qué? Enferma. Ahora, ¿cómo sería ese momento? ¿Quítese nomás ahí la telita de la cara? No. Muy seguramente tenían que desnudarse. Tenían que pasar por un momento de cierta vergüenza, donde tal vez no solamente habían estado apartados, marginados, discriminados, sino que ahora tenían que desnudarse para que lo revisaran, ¿qué? Completamente. Para ver si no le quedaba un pedacito de lepra por acá, un pedacito de lepra por acá. Y tenían que avergonzarse en un instante, humillarse, pero mostrarse, ¿qué? Limpios. Pero acá el Señor Jesucristo mira a estos 10 leprosos y no hace nada inmediatamente por ellos. No les pone las manos, no hace una oración, no los manda a hacer otras cosas que vemos en el Antiguo Testamento que otros hicieron, como Naamán, que fue, muchos se conocen la historia, y si no, bueno, vayan a buscarla, que fue enviado por el profeta para que se sumergiera 7 veces en el río Jordán y fuera limpiado. Aquí el Señor no hace nada. En otros tal vez les imponía una mano, les oraba, pero a estos no les dice, a estos 10 leprosos, a esta comunidad de pecadores. Imagínense, ellos estaban a las afueras y de pronto el Señor Jesús pasó y ellos desde lejos, Jesús, porque no se le podían acercar mucho. Ellos ahí marginados al borde, conscientes de su realidad, le dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y entonces ahí es donde el Señor les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ellos dijeron, bueno, ya nos mandó, y empezaron a ir a caminar, a meterse dentro del lugar, a atravesar el camino, yendo hacia donde estaba el sacerdote, y en el camino que iban yendo, se empezaron a mirar los unos a otros, cómo su piel se iba sanando, cómo ya no se veía esa carne blanca podriéndose, quitándose de sus cuerpos, se iban sanando. Y dice que mientras iban fueron, ¿qué? Limpiados. Aquí ya podemos extractar una verdad espiritual, y es que la palabra de Dios es la única que nos puede limpiar. Fue por el poder de la palabra de Cristo que les ordenó ir y mostraros que ellos pudieron creer que estaban siendo, ¿qué? Limpiados. Y entonces dice que se iban siendo limpiados, fueron limpiados, se iban mirando, decían, ya no me siento, pero era una limpieza perfecta de Dios, empezaron a verse diferente, a sentirse diferente, y fueron yendo, y entonces uno de ellos muy seguramente se presentó
esto no nos dice ahí en qué momento, lo más probable es que llegaron, se presentaron al sacerdote, brincaban, se alegraron, felices. El sacerdote miró a cada uno de esos 10 leprosos y dijo, sí, vuelva a su casa, vaya a trabajar, sí, usted también está limpio, usted también. Y todos felices se abrazaron, tiraron esas vendas, esa ropa inmunda, se colocaron vestiduras nuevas, se arreglaron, dijeron, voy a volver a mi casa, por fin voy a poder volver a besar a mi esposa, a mi esposo, por fin voy a poder volver a abrazar a mis hijos. Imagínense la felicidad. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Imagínense la felicidad. Y entonces ellos se sienten felices porque han sido ¿qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Uno de ellos dijo, antes de ver a mi papá, antes de volver al trabajo, antes de irme otra vez a abrazar a mi familia, antes de mostrarme a los demás ahora que soy nueva criatura, antes de eso voy a ir al que me sanó, voy a ir al que me limpió, voy a ir a decirle gracias. Y dice la palabra, recalca que este era un samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No fueron 10 los que me dijeron, maestro, ten misericordia de mí? Y los 9, y hace una pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y entonces el cierre de este momento es algo maravilloso. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha que salvar. Es en una correcta relación de obediencia, de humillación y de gratitud lo que nos puede nosotros reconciliar de una manera correcta con Cristo Jesús, quien es el único que puede salvarnos. Solo Cristo nos puede salvar. Amén. Isaías capítulo 1 verso 16. Le doy tiempo que lo busque. Isaías capítulo 1 verso 16. Si ya lo va encontrando, deme alguna señal. La más usual es que dicen amén, ¿no? Pero también puede decir, sí, pastor, ya lo encontré. Isaías capítulo 1 verso 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer ¿qué? Lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí ese es un versículo también muy conocido por el pueblo cristiano, una cita también muy leída. Aquí solamente quiero que unamos y rescatemos con el mensaje que acabamos de entender del libro de Lucas, que el Señor está diciendo que podemos nosotros presentarnos a Él y estar a cuentas con Él, y Él será el que quite de nosotros todo el pecado, y Él será que si nuestro pecado ha sido de lo peor, Él nos va a dejar limpiecitos, como blanca lana, dice ahí. Está diciendo que seremos como la nieve, emblanquecidos. El Señor es el que puede realmente cambiar. Sin embargo, la invitación es a lavados y limpiados. Pero vuelve la pregunta del proverbista: ¿quién podrá decir yo me he limpiado? Tenemos que ir a Cristo. Innegablemente tenemos que ir a Cristo, mis hermanos. Ay, pastores, que fulanito de tal, él ya no volvió a la iglesia, pero por allá está yendo a un grupo de nueva era y le están enseñando yoga y está aprendiendo. Y miren qué bella persona, se ha vuelto, no volvió a tomar, ya no anda en las fiestas, pero qué persona
y su vida pareciera que cogió un rumbo aparentemente correcto, pero tal vez todo eso solamente sea externo, porque si no se ha presentado ante Cristo Jesús, internamente sigue habiendo ¿qué? Inmundicia. Internamente sigue la persona contaminada, porque solo Cristo puede limpiarnos verdaderamente. Así que no podemos nosotros camuflar, malinterpretar el aparente buen comportamiento externo y la moralidad de este mundo con la limpieza del pecado que reina en nuestros corazones hasta el día en que nos acerquemos al Señor Jesús. El mundo moralmente bueno no será salvo por su moralidad. El mundo moralmente bueno igual necesita acercarse a Cristo Jesús. Amén. ¿Sí me hago entender? Amén. ¿Sí está conmigo? ¿Sí estamos en la misma página? Entonces ahí el Señor está diciendo, venga, estemos a cuentas. Venga y hablemos, venga y charlemos. No crea que solamente allá haciendo las cosas moralmente correctas va a poder limpiar su vida y luego presentarse limpio ante mí. No, haga las cosas correctamente y venga y estemos a cuentas. Preséntese delante del Señor y será el Señor quien podrá limpiarnos verdaderamente. Entonces la pregunta para poder dar continuación a este mensaje, mis hermanos, es que si Dios nos ha limpiado, y por la fe yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido limpiados, entonces ¿por qué dice el versículo de 1 Corintios, limpiémonos? Hay una limpieza que es consecuente a la obra de Cristo en nosotros y que Dios también demanda de nosotros. Mateo 5:8, mis hermanos. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Bienaventurados los de limpio ¿qué? Ahí no dice bienaventurados los que se quitan el mugre de las uñas todos los días. Bienaventurados los que se bañan 3 veces al día con agua, jabón, champú. Bienaventurados los que estrenan todos los días. Bienaventurados los que usan perfume, colonia, loción. Bienaventurados los que se mantienen bien peluqueados. Bienaventurados los que todos los días están ahí afeitándose, los hombres. Bienaventuradas las mujeres que todos los días se arreglan, se ponen bien bonitas a nivel físico. Ahí no dice eso, dice bienaventurados los de limpio ¿qué? Corazón. Y yo cómo veo sus corazones, mis hermanos. Me lo impide su camisa, su camiseta, su piel, sus huesos, sus músculos. No puedo mirar más allá. Pero Dios sí. Dios sí ve nuestros corazones. Entonces ahí dice bienaventurados los de limpio ¿qué? Corazón. Y en el concepto bíblico, teológico, el corazón representa todo el ser humano. No es ese músculo que bombea aquí nomás. Representa los pensamientos, la mente, el espíritu, el alma de la persona. Representa la identidad de la persona internamente. Para el judío el corazón, cuando usted lee la palabra del Señor, para los judíos el corazón representaba el todo del ser humano, el todo interno. No solamente aquí el músculo o el corazoncito de San Valentín, no. Representaba la identidad completa de la persona. Bienaventurados los que internamente, en su ser interior, en su alma, en su espíritu, en su corazón y en su mente, están ¿qué? Limpios, porque ellos verán a Dios. Y entonces aquí nos vamos a unir los hermanos que vienen los viernes, entonces van a decir, ay, qué bueno que vienen los viernes, porque lo estoy entonces entendiendo un poco más. Juan capítulo 13, verso 8 al 11, que hemos estado analizando los viernes acá por varias semanas. Juan capítulo 13, verso 8 al 11 dice, les doy un minuto a ver que lo encuentren. Amén. Juan capítulo 13, verso 8 al 11 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Usted ya se sabe de pronto el contexto de este pasaje, si no vengan los viernes. Pedro le dijo, no me lavarás los pies
Jamás, oígase, Pedro, cómo quería presentarse de una manera. Los hermanos que vienen los viernes saben que ese Pedro estaba teniendo una apariencia de humildad. Pedro ahí se estaba dejando llevar y descrestar delante de los demás, como diciendo, si ustedes sí se van a dejar los pies del maestro, yo no. Y entonces Pedro les dice, yo no me voy a dejar los pies, a lavar los pies jamás del Señor. Porque el Señor es tan grande y tan poderoso, ¿cómo me va a lavar los pies? Sin embargo, Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Si no te dejas lavar los pies, Pedro, usted no es uno de mis discípulos. Si usted no se deja lavar de mí los pies, usted no puede estar en comunión conmigo. Entonces Pedro queda como aterrado, sorprendido por semejantes palabras del Señor Jesucristo. Él creía que estaba siendo humilde, él creía que estaba siendo piadoso, él creía que su opinión era por encima de la de los demás, porque él era el único que había dicho algo semejante. No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Pero el Señor le dijo, bueno, si no se los deja lavar, usted no es de los míos. Si no se deja lavar los pies, entonces usted no hace parte de mis discípulos. Si no se deja lavar los pies de mí, ¿de quién se los va a dejar lavar? Si no dejamos que sea Cristo el que nos expulgue, si no dejamos que sea Dios a través de su palabra el que nos examine y nos muestre la realidad de nuestra condición, ¿de quién sí te vas a dejar? ¿Al pastor del psicólogo? Yo conozco al psicólogo, pastor, pero qué persona. ¿Cómo hace para decir cosas tan bonitas? Bueno, gloria al Señor por ese psicólogo. Ojalá sea cristiano. Pero si no es Cristo el que te lava, el psicólogo no te lava. Te puede ayudar, yo no digo que no, yo no desconozco la capacidad profesional que exista en esa profesión. Pero para ser un discípulo, un seguidor de Cristo, es necesario que sea Cristo el que nos ayude y el que nos muestre qué tan sucios están nuestros pies. Y entonces ahí el Señor le dije, Pedro, si usted no se deja lavar, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, ya reflexionando y diciendo, la embarré, la regué, cometí un error al decir eso, Señor, perdóname, ahora lo voy a cambiar, Señor, perdóname, no, discúlpeme, Señor, sí, quiero que me lave los pies. Entonces una vez echarme una refregadita aquí en las rodillas, y aprovecho para lavarme aquí la cabeza, echarme un champucito aquí detrás de las orejas. Y entonces el Señor, al ver a Pedro, que ahora otra vez está queriendo destacar, sobresalir, querer hacer algo supuestamente extraordinario delante de sus demás compañeros, el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Si usted ya está lavado, solamente los pies se le han enmugrado en este camino, en este trayecto. Si usted ya está lavado, solamente sus pies están sucios. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. O sea, le estaba refiriéndose, los que hemos venido los viernes, a Judas. Pero al resto le estaba diciendo, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Porque ya Él los había limpiado por el perdón del arrepentimiento de sus pecados, porque ya Él les había dado una nueva vida a través de su relación con Él. Y como los hermanos que vienen los viernes saben, si usted se baña todos los días en su casa y lo único que se le mugra son las manos o los pies, bueno, hoy en día tenemos zapatos, hablemos de las manos, pues usted no tiene que llegar aquí al baño a echarse un duchazo de cuerpo entero. Usted llega aquí al baño y solo se lava ¿qué? Las manos, porque fue lo único que tal vez se le ensució. Pero si usted se baña todos los días en su casa, usted no necesita ir a cada baño público, a cada baño en un lugar, a quitarse toda la ropa y echarse una bañada completa, porque usted ya se va bañado, usted ya está limpio. Solamente necesita limpiarse lo que se le ha asociado en el camino. El que está en Cristo ya ha sido lavado por la sangre del Cordero. El que está en Cristo ha sido transformado, ha sido renovado, ha sido lavado. El problema es los que no están en Cristo, porque esos sí están sucios de pies a cabeza. Los que no están en Cristo, ellos sí están inmundos y necesitan ser limpiados de pies a cabeza. Y lo primero que necesitan es lo que ya vimos hace unos minutos en el mensaje. Necesitan ir a Cristo y ponerse a cuentas con Él, en arrepentimiento, y dejar que sea Dios el que los lave, los purifique y los limpie totalmente.
Pero ahora el Señor le está diciendo: ustedes de todas formas ya están limpios todos, solamente necesitamos limpiar ¿qué? Lo que se ha ensuciado en el camino. Solamente necesitamos mantener nuestro caminar limpio, mantener nuestro diario vivir limpio, nuestro accionar limpio, nuestros pensamientos limpios, nuestra mente limpia, nuestras palabras limpias. Y para eso es la demanda del Señor a través del apóstol Pablo a los Corintios, donde dice: limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu. Cristo nos ha limpiado, y por amor a su nombre debemos mantenernos íntegros y estar limpiando nuestro caminar diario para llevar más fruto para la gloria de Él. O sea que esta limpieza de la cual el apóstol Pablo nos está hablando es una limpieza que viene en consecuencia, en coherencia a ya haber sido limpiados por Cristo Jesús. No podemos estarnos limpiando solo los pies y mantener los pies limpios si no hemos sido limpiados totalmente por Cristo. ¿Seguiremos qué? Cochinos. Seguiremos inmundos. No podemos, decimos en Colombia, creo que eso no se utiliza porque lo he dicho en otras veces y me he mirado como que, pero no podemos seguir teniendo bañitos de agua tibia, bañitos de gato, si me hago entender. No podemos estar limpiando y maquillando las circunstancias si no hemos sido lavados por completo por el Espíritu Santo, por el poder de la sangre de Cristo, por la obra transformadora que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La gente se quiere estar limpiando ahí de poquito. La gente dice: no, yo voy a la iglesia tradicional y yo también voy, y yo también hago, y yo también participo, pero que quieren lavar su conciencia, lavarse las manitos, lavarse los piecitos, aunque por dentro sigan ¿qué? Inmundos. Es un acto de solamente querernos lavar la conciencia, no sentirnos tan mal. No somos tan malos. No somos tan malos, porque esos cristianos predican tanto del pecado y la maldad. Si yo soy bueno, yo soy buena, yo hago cosas muy buenas, muy correctas, yo ayudo, yo doy a las fundaciones, yo también regalo algunas cositas por allá en Navidad a los pobres. Y queremos lavar conciencia sin haber sido redimidos, lavados y purificados por el Cristo, que es el único que puede hacer esa trabajo. Juan capítulo 15, versículo 1 al 13. ¿Sí está conmigo? Amén. Bueno, gloria al Señor. Juan capítulo 15, versículos 1 al 3 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Y vuelve y recalca, yo quiero que usted note ahí este punto, vuelve y recalca: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor está hablando, el que ha sido limpiado y quiere seguir, quiere avanzar, quiere servir, quiere crecer, entonces Dios se encarga de ver quién está dando fruto y lo limpia más, lo purifica más, para que lleve ¿qué? Más fruto. Entonces ahí es donde sí hay una responsabilidad y una demanda de Dios hacia nosotros, los que hemos sido limpiados por el Cordero inmolado, los que hemos sido transformados, los que hemos nacido de nuevo, los que la gracia de Dios nos ha traído a esta nueva vida. Hay una demanda de que aunque hemos sido limpiados, limpiémonos más de toda contaminación de carne y de espíritu. Mantengamos nuestro caminar limpio, mantengamos nuestra vida fructífera, porque si estamos dando fruto, el mismo Señor nos limpiará ¿qué? Más, para que demos más fruto. Pero ha sido la palabra de Dios la que ya nos ha limpiado. No lo busquen porque ustedes se lo saben, no quiero que nos distraigamos ahí. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hoy en día, ¿qué herramienta? Hoy en día, ¿qué jabón, qué champú nos ponemos para limpiar nuestro camino? La palabra de vida. La palabra ese es nuestro jabón, ese es nuestro champú, es la palabra de vida. No porque se la unte como yo lo acabo de hacer, sino para que la leamos,
la busquemos con alegría y con gozo, porque será con la que no solamente el joven, los adultos también limpiamos ¿qué? Nuestro camino. Entonces dice la palabra del Señor, limpiémonos. Este aspecto de limpieza está más que conectado, es con la intimidad con Dios y nuestra utilidad para el servicio. ¿Se lo repito? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Háganme una señal, que sí. Se lo repito. Limpiémonos, como lo pide el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Este aspecto de limpieza está mayormente relacionado, conectado, está en coherencia con la intimidad que debemos tener con Dios y con nuestra utilidad para el servicio. ¿Quieres servirle al Señor? ¿Quieres ser útil? Pero útil en la forma y en la manera de Dios y bajo la voluntad y la dirección de Dios, no útil a mi manera, sino útil bajo el modelo bíblico, bajo el modelo espiritual y bajo la dirección y la voluntad perfecta del Señor. Entonces tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y entonces decimos, bueno, contaminación de carne, y empezamos a decir, no, pero pues si yo ya antes tomaba, ya no tomo, si antes robaba, ya no robo, si antes bailaba, ya no bailo, bueno, a veces, pero bueno, no. Y si antes yo mentía, ya no miento, y si antes hacía esto, ya no lo hago. Y ya, y como que empezamos a contar los pecados visibles, los pecados sociales, los pecados que se ven de alguna manera, porque si yo me paro aquí, hermano, y yo sé que inclusive hay denominaciones o hay grupos que lo aprueban, bueno, yo no sé, ya no me voy a meter en esa camisa, pero si usted me ve aquí parado enfrente con un cigarrillo, y yo, bueno, hermano, vamos a predicar, usted está viendo algo que va a decir, ¡oh! El pastor, ¿cómo va a predicar con ese cigarrillo en la mano? Y usted está viendo algo. Si yo en lugar de tener aquí esta botellita de agua, sacar aquí, no sé, una cerveza o sacar algo y diga, hermano, bueno, espera un momentico. ¡Oh! Hay un pecado de carne, hay una situación visible, hay una situación social. Si usted le dice a otra persona mentiras y esa persona lo descubre en las mentiras, ese pecado es visible, es entendible. Si usted va caminando y ve una muchacha en minifalda y con escote y el cuello le quedó giratorio, y volteó y repasó y volvió a mirar y se fue más lejos y se volteó y empezó a caminar de para atrás, ese pecado es visible. Otros se dan cuenta, hay una contaminación de carne. Pero el Señor dice, límpiese de eso también. Si miró y repasó, arrepiéntase. Si usted hizo lo que no estuvo, si dijo esa mentira a su esposa y su esposa lo cachó en la mentira, arrepiéntase, porque eso es pecado de carne. Vaya, vosotros estáis limpios, pero necesitamos limpiar nuestro caminar. Si ya usted se machucó y no le salió un Señor, qué dolor, si no le salió una de esas de doble calibre, entonces arrepiéntase, porque aún hay cositas en su carne que siguen aflorando. Aún hay hábitos en su vida que se siguen manifestando. Ya estáis vosotros limpios por la palabra con que os he hablado, pero aún estamos en un mundo contaminado. Aún estamos en un mundo que nos asedia, que nos tienta, que nos está llamando, y entonces necesitamos estar limpios de toda contaminación de carne. Y estos pecados visibles, mis hermanos, son bien complejos. Pero sabe que esos son más fáciles de pronto de empezar a corregir. Pero ahí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay algunas cosas que no se ven. Nuestro orgullo a veces no se ve. Porque a veces nos mostramos muy piadosos, pero hay orgullo. Nuestro legalismo a veces no se nota, pero lo hay. Nuestra propia opinión, así no se la digamos a nadie, la tengo tan arraigada dentro de mí, que sencillamente es mi opinión, y lo que dice la Biblia y lo que dice la palabra del Señor tiene un segundo valor, porque importa más lo que yo diga. Y tal vez no tiene que decírselo a nadie, tal vez nadie se da cuenta, tal vez nadie sepa que usted piensa así.
Pero usted lee la palabra y dice, no, esta página la salto rápido. Esta no me gusta porque yo no pienso así. Y entonces nuestra opinión, nuestra justicia propia, la forma en que nosotros consideramos las cosas justas o no justas, nuestra amargura, mis hermanos, tal vez esa amargura no se nota porque a veces logramos hacer que nuestro rostro no la refleje. A veces logramos aparentar que todo está bien, a veces sí, hermano. Y por dentro amargados hasta más no poder. Porque aprendemos, mis hermanos, en el camino a maquillar, aprendemos a aparentar, aprendemos a mostrarnos como se supone que nos deben ver, pero seguimos contaminados espiritualmente. Nuestro odio. Judas besó al Señor, pero sus acciones fueron acciones de odio. Odiaba que Jesús no fuera el que él quería que fuera, pero lo besó. ¡Ay, amiga, cuánto te amo! Y ese odio tal vez no se ve, tal vez la persona nunca sabe que usted le odia, tal vez la persona se va a morir y usted tal vez se muera y nunca supieron que se odiaban. Porque hay unas cosas que no son visibles, que son muy internas, que están muy adentro, y aquí entre nosotros podemos camuflarlas, maquillarlas, aparentarlas. Hoy domingo, que todos somos santos, mis hermanos. Hoy domingo acá yo los veo, mis hermanos, y yo digo, Señor, si este es el día, arrebátanos. Porque aquí no se va a quedar, hasta la iglesia se quedaría solita porque yo los veo santos, inmaculados. Pero allá adentro puede haber un odio, un rencor, una falta de perdón. Allá adentro puede haber envidia, celos, iras. Allá adentro puede haber resentimiento, ambiciones, vanidades, que rayan con la realidad espiritual de las Escrituras. Y entonces por eso es que debemos ser limpios. El príncipe de los predicadores, muy conocido a nivel cristiano en el mundo entero, dijo, me gustaría que estuviéramos más preocupados sobre limpiarnos de la contaminación del espíritu. Estoy inclinado a pensar que algunos hombres descuidadamente contaminan sus espíritus. Quiero decir que lo hacen voluntariamente. Y él enfatiza que es más necesario que nos preocupemos por limpiar nuestro espíritu que por limpiar nuestra carne, aunque el apóstol Pablo está diciendo límpiese de ambas. Pero la parte espiritual tiene que ver con esa parte íntima que tal vez su esposo no conoce de usted, que tal vez su esposa no conoce de usted, que tal vez sus hijos no conocen de usted, que tal vez sus padres no conocen de usted, que solamente Dios sabe cómo está ese espíritu. Solamente Dios sabe qué realmente pasa por esa mente antes de acostarte. Solamente Dios sabe qué pasa por esa mente durante el día. Tal vez nadie lo sabe, solamente Dios. Solamente Dios. El pastor no lo va a saber, tranquilo, despreocúpese. No presumo de tener ese discernimiento. Yo no sé, yo les creo lo que me digan. Pero Dios sí conoce la profundidad de tu espíritu. Y eso significa una limpieza interna, una limpieza espiritual. Mateo 23, versículo 25 y 26. Libro del Evangelio según San Mateo, si lo quieren buscar así, capítulo 23, versículo 25 y 26. No fue un apóstol, no fue un discípulo, no fue un profeta, fue el mismo Señor Jesucristo quien estaba diciendo a los religiosos de esa época
Les estaba diciendo, ¡ay! Y está con admiración, y como que el Señor ese día estaba con el volumen más arriba. Y les dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, le dice el Señor, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea, ¿qué? Limpio. ¿Sabe por qué a veces gastamos mucho tiempo en la vida cristiana y como que nos frustramos? ¿Sabe por qué como cristianos, y yo estoy siendo parte de ese grupo, hermano, yo no me estoy alejando, yo no me saco de la colada, yo estoy metido ahí en esa bolsa? ¿Sabe por qué como cristianos perdemos muchos años de vida espiritual, de vida cristiana, ya habiendo sido limpiados, ya habiendo sido transformados? Porque creemos que ya no tenemos responsabilidad en nuestra vida. Cuando seguimos siendo responsables ahora con una mayor responsabilidad, porque nuestros ojos han sido iluminados, nuestro entendimiento ha sido transformado, nuestra vida ha sido sacada de las tinieblas a la luz, ahora tenemos una mayor responsabilidad. Pero ¿saben? Gastamos demasiado tiempo primero limpiándolo de afuera. Duramos mucho tiempo primero que los demás piensen que yo estoy muy santo. Buscamos demasiado tiempo haciendo que lo de afuera parezca mejor. Nos fijamos en las faldas, en los peinados, en las cosas, en la estructura, pero se nos olvida fijarnos internamente. Estamos más interesados en mirarle la paja al vecino que en buscar cómo tan profunda está la viga que tengo en mi ojo. Estamos más interesados en aparentar una vida religiosa que en ser verdaderamente espirituales. Y se nos van años de vida cristiana en ese juego. Se nos van tiempos maravillosos en los que habíamos podido dar fruto de una mejor manera, porque estamos más interesados en limpiar el vaso. Por fuerita, lo que se ve, lo que puede ver el vecino, lo que puede ver el jefe, lo que puede ver el amigo, lo que puede ver el compadre, lo que puede ver fulano de tal, lo que pueden ver, así por dentro sigamos luchando con una mugrera. Así por dentro sigamos, y el Señor les dice, ¿por qué no limpia primero? Él no lo estaba dejando sin oportunidad. El Señor no le estaba diciendo a los que les estaba hablando en ese momento que no tenían oportunidad. Él no los estaba sacando del grupo. Él no los estaba menospreciando, sino les estaba diciendo, cambien su metodología, cambien sus capacidades religiosas y ya dejen de limpiar solo lo externo y de mostrarse y empiecen a limpiarse por dentro. Empiecen a limpiar primero lo de dentro del vaso, del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Cuando la transformación es interna, cuando la limpieza es interna, lo externo viene de una manera tan simple. En la iglesia en la que yo crecí llegó una mujer, una prostituta, porque la iglesia estaba localizada en un lugar terrible. La iglesia estaba en un lugar donde todo lo que había alrededor era centros de brujería y centros de prostitución. Y una madrugada, un domingo, venía trasnochada una mujer que vivía de este oficio, con sus ropas, como usted se imaginará, que se viste. Bueno, no imaginen demasiado, hermanos, los hombres no. Me distraen aquí pensando solo. Y entró a la iglesia y mucha gente empezó a mirar la mano. ¿Cómo va a entrar a la casa del Señor en esas fachas? ¿Cómo va a entrar a la casa de mi Dios vestida así? Pero esa mujer se arrepintió ese día. Y le tomó tiempo empezar a cambiar su ropa, a cambiar su apariencia. Pero la esposa del pastor la acogió y le dijo, tranquila, venga como tenga su ropa. Y primero vamos a cambiar tu corazón. Y ella solita, sin que nadie le dijera, bájese la falda, póngase aquí, hágase aquí, no se ponga esto, no se ponga aquello. Ella solita llegó el momento en que ella sabía cómo debía vestirse, en que ella sabía cómo manejar lo externo, cuando por dentro ya su vida había sido, ¿qué?
limpiada. Pero no podemos cerrar la puerta y decir, primero cámbiese la apariencia externa para que pueda entrar. Primero venga transformado, que yo no me sienta tan escandalizado. Porque ¿cómo va a ser limpio de Cristo por dentro? Si les estamos diciendo a la gente que primero lo que importa es la apariencia, lo que importa es el vaso por fuera, el plato por fuera, ¿no? El Señor dijo, límpiase primero por dentro. Y lo de afuera se va a notar. Se va a notar, mis hermanos. ¿Sabe que esta mujer hoy en día es una anciana de más de 70 años? Y es la líder de la oración y de los ayunos en esa iglesia. Y lleva muchos años. Yo le estoy contando historia vieja, historia patria. De cuando yo no tenía este cuerpo desordenado. Cuando yo era un niño y estaba pequeñito. Y esta mujer sigue siendo una sierva de Dios. Y ya su apariencia externa lejos está de lo que alguna vez fue. Pero primero tuvo que haber limpiado lo que lo interno. Entonces necesitamos entender que Dios nos está llamando a que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, siendo lo espiritual, como lo leímos y como cité a este personaje, una prioridad. Una prioridad. Porque nos fijamos mucho en las apariencias y descuidamos lo interno. Y la transformación de Cristo viene de adentro hacia afuera. Hemos perdido mucho tiempo como iglesia en el mundo, mis hermanos, maquillándonos de afuera. Y se nos olvida trabajar en lo interno. Y tú y yo hoy tenemos la oportunidad bíblica, espiritual, de obedecer al mandato del Señor y de limpiar primero lo que está dentro del vaso, antes de querer irnos por las ramas y por legalismos y por apariencias de piedad, y más bien demostrar que realmente hemos creído en un Dios que no solamente nos ha lavado por completo, sino que nos ha dado la capacidad de mantenernos limpios delante de Él. Amén. El Salmo 19, ya estoy cerca de acabar. Gloria al Señor. Grito después, lo dicen en algunas iglesias, porque el pastor ya va a acabar. Salmos 19, versículos 12 al 14. El salmista, no solamente porque es mi tocayo, pero es uno de los personajes bíblicos que yo admiro. Obviamente después de nuestro Señor Jesucristo. Y el salmista, de una manera muy coherente con el mensaje de hoy, tal vez, no lo escuchó así como lo hemos dicho hoy, pero él entendía el principio. El salmista dice en el Salmo 19, verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré ¿qué? Íntegro y estaré limpio ¿de qué? De gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Delante de quién? ¿Del pastor? ¿De la esposa? ¿Del esposo? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué maravilloso que usted y yo podamos hoy tener la capacidad de decirle al Señor, Señor, tal vez desconozco hasta dónde estoy todavía contaminado espiritualmente. Tal vez no soy consciente, Señor, por eso también te digo, Señor, líbrame de mis errores ocultos y ayúdame, Señor. Ayúdame a corregirme. Ayúdame a mirar a lo profundo de mi ser, Señor, a la luz de tu palabra y obedecer a esta recomendación de Pablo, de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu.
Cerramos con el salmo con el que iniciamos la lectura. Un salmo que tal vez sea nuestra oración hoy, o por lo menos le ayude a que usted se vaya hoy a su casa, en la noche o mañana en la mañana, y establezca una oración, una reconciliación, un momento de cambio con Cristo Jesús, a la luz de este mensaje y a la luz de este salmo. Salmo 51. No lo vamos a leer todo, solo una parte. Salmo 51 dice: ten piedad de mí. ¿Sí está conmigo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. El salmista había sido lavado y aún así decía: lávame más, Señor. Mientras estemos en este mundo, estamos expuestos a la contaminación. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo que reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Él ha reconocido, tú y yo debemos reconocer qué áreas, qué momentos, qué pensamientos, qué cosas en nuestra vida se siguen contaminando. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas ¿qué? La verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré ¿qué? Limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto ya lo he explicado en algunos otros momentos, en ayunos, en los viernes y de pronto en algún domingo atrás lo he dicho. Si usted no sabe qué es un hisopo, es un cotoncito, un algodoncito en un palito. En mi país le llamamos copitos Johnson, porque ya se volvió así. Aquí, ¿cómo le llaman? Alguien me dijo y ya se me olvidó. Un cotonete. Ese hisopo es un cotonete. Es un algodoncito pequeñito para poder ir a los rincones donde la toalla gruesa y grande no llega. Ese hisopo es llegar allá a los rinconcitos, al bordecito del ombliguito, a los rinconcitos de las orejas, detrásito, llegar a esos rincones para quitar hasta la última impureza. Y el salmista está diciendo: Señor, purifícame con hisopo. Límpiame hasta lo más profundo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y si usted quiere leerlo conmigo, léalo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Tenemos que creer que Dios va a ayudarnos, que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestras capacidades, pero sí es en nuestra obediencia, en nuestro acercamiento al único que puede limpiarnos. Que seamos limpios por dentro y por fuera. Que nuestro pecado sea limpiado, mis hermanos, para que mantengamos nuestro caminar limpio a través de su palabra. Amén. Y otros también vean ese ejemplo, ese testimonio y se conviertan a Él. Limpiémonos en el nombre del Señor. Señor, gracias te damos, Jesús. Gracias te damos por esta oportunidad, por este momento, este mensaje. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces, bendito Dios, en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, bendito Jesús, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Señor.
Y más allá, Señor, de toda la enseñanza y de toda la estructura de este mensaje, Señor, que quede en nosotros el entendimiento que apartados de ti, Señor, no podemos limpiarnos. Que quede en nosotros la verdad explícita, Señor, que solo podemos recurrir a ti para ser verdaderamente limpios, Señor. Que solo tú puedes ir a esos rincones, a esos lugares más íntimos de nuestro corazón, para ayudarnos, Señor, a limpiarnos de toda contaminación de espíritu. Para que lo interno, Señor, afecte lo externo. Para que nuestra realidad externa, Señor, sea una consecuencia de lo que ha pasado internamente, Señor. Padre, ayúdanos a no cometer el error de los fariseos, a no cometer el error de aquellos que solamente buscaban una vida de apariencia, Señor. Ayúdanos a verdaderamente ser íntegros, limpios de corazón. Reconocemos que no conocemos todo, Señor. Reconocemos que tal vez no somos conscientes de toda nuestra maldad y de toda nuestra contaminación. Pero oramos como el salmista, Señor, rogándote y suplicándote que nos libres de aquellas cosas que nos son ocultas. Que abras nuestro entendimiento, que quites nuestra ceguera, que nos ayudes a mirarnos al espejo de tu palabra y reconocer en qué más necesitamos ser limpios, Señor. Ayúdanos a meditar en nuestro corazón y que sea agradable nuestra meditación delante de ti, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que la transformación interna, que la limpieza de nuestro corazón será la que nos permita un día verte, Señor. Porque tu palabra lo ha dicho, Señor. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque seremos los de limpio corazón, Señor, los que te veremos un día, Padre. Ayuda a nuestros niños, a nuestros jóvenes a entender esta verdad. Ayúdanos como adultos, como padres, como madres. Ayúdanos como hombres y mujeres, Señor, que tal vez ya llevamos un buen tiempo dentro de la iglesia. A no mirar solamente la paja en el vecino, Señor, sino a mirar qué tan profunda está nuestra vida, Señor. Y a buscar, Señor, ser cada uno de nosotros mejores y dar fruto para que otros se conviertan, se arrepientan. Para que vean, Señor, la realidad, la coherencia de nuestra vida y también se acerquen a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el único que nos puede guiar a toda verdad. Y gracias porque tú lo has dicho. Por la palabra que tú nos has dado, ya estamos todos limpios, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón. Gracias porque has quitado la lepra del pecado de nuestras vidas. Ayúdanos a limpiar nuestro camino. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. A los que nos ven por internet, Dios les bendiga. Vivan su pasión por Jesús.